Bien, pues buenas tardes y como es preceptivo, muchas gracias a todos ustedes por su presencia en este acto solemne de inauguración de curso de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. El primer punto del orden del día no tiene otro objeto más que darles la bienvenida, agradecerles la fidelidad con la que nos estuvieron acompañando en el curso anterior y proclamar que nuestro deseo es que lo sigan haciendo en el curso próximo, que ya es el actual, el de 2023. Y sin más dilación, le voy a dar la palabra al señor secretario para que proceda a hacer la lectura de la memoria del curso 2022. Buenas tardes a todos. Excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, académicos, compañeros, amigos, señoras y señores. Como acaba de decir nuestro presidente, es preceptivo en el inicio del curso que hoy se abre, en 2023, de esta Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, dar lectura a las actividades que han tenido lugar en el curso pasado, en el año pasado 2022. El año pasado, la evidente mejora sanitaria de la situación que hemos estado soportando durante los 2 o 3 últimos años permitió llevar a cabo casi con normalidad las actividades de la Academia que paso a continuación a relatar. La apertura del curso tuvo lugar el 23 de febrero de 2022 y después de la introducción del señor presidente y la lectura por parte del secretario general de la Academia de la memoria correspondiente, tuvo lugar a continuación la lectura de la lección inaugural que corrió a cargo del académico de número ilustrísimo señor doctor don César Bernardo Gutiérrez Martín con la conferencia titulada Extraterrestres. Regularmente, a lo largo del año, se han celebrado reuniones, la mayoría de forma presencial y algunas ocasionalmente por vía telemática. Se celebraron 7 juntas de gobierno, ordinarias y extraordinarias, y asambleas generales ordinarias y extraordinarias a lo largo del año pasado. En el capítulo de ingresos de académicos hay que señalar que ingresaron en marzo, junio y septiembre respectivamente los académicos doctora doña Ana Judith Martínez, don José Manuel Lomillos y José Manuel Martínez Pérez, los 3 como académicos correspondientes de nuestra institución. Quedan pendientes para ingresar los doctores Sonia Martínez y Julio López Abán, que lo harán en los próximos meses antes del verano. En diciembre del año pasado ingresó la académica de número, doña Olga Mínguez, con un discurso sobre un tema que nos concierne a todos desde hace unas cuantas décadas, que es el de una salud o One Health, como quieran ustedes. Y quedan pendientes también 3 ingresos, los del doctor Carballo García, de la sección cuarta, los del doctor Gonzalo Orden, de la sección segunda, y el doctor Pérez García, de la sección segunda también. Se han impartido conferencias, entre las actividades conferencias en septiembre y noviembre, por parte del doctor Alonso Calleja, que es académico de número de nuestra institución, con una conferencia titulada ¿Son las setas un buen alimento? Y en noviembre del año pasado el profesor Eiros Bouza disertó una conferencia pronunciada Gripe pandémica, estamos advertidos. También en otras actividades hubo mesas redondas y otras actividades comenzando por el desarrollo en septiembre del año 22 de un taller de capacitación para el uso de animales de investigación dentro del convenio suscrito con el Instituto de Tecnología Agraria de Castilla y León y la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, a cargo de los profesores Gaudioso Lacasa
González Eguren y Pérez García. En noviembre, recordando a Luis Pasteur, en el segundo centenario de su nacimiento, hubo una mesa redonda sobre Pasteur y la veterinaria, participando el profesor Rodríguez Ferri y el secretario general de la Academia, el doctor Rojo Vázquez. Y en diciembre hubo otra mesa redonda organizada por la Fundación Cultura en colaboración y coordinación con la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León en la localidad de Torre del Bierzo sobre salud y enfermedad en la vejez en las cuencas mineras, que coordinó el doctor Martínez Rodríguez, e intervinieron el doctor Rojo Vázquez, el doctor Rodríguez Ferri y el doctor Fernández Vázquez, académicos de número y correspondiente de nuestra institución. También en ese capítulo, en abril del año pasado, tuvo lugar la sesión para proceder a la entrega de una placa de reconocimiento a la Guardia Civil, que había sido aprobada en una junta de febrero del año 20, y que naturalmente, debido a las razones que todos conocemos, no se pudo celebrar antes. Entre otras actividades, por parte de distintos miembros de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, pues tuvieron lugar una serie de hechos, entre los cuales destacan la presentación, la edición y presentación de un libro, Lenguaje Minero, cuyo autor es el doctor José Manuel Martínez, el descubrimiento en enero del 23 de una placa de la calle Miguel Cordero del Campillo, académico de honor de nuestra academia, el académico de honor también de nuestra institución, Luis García Zurdo, que fue unos días después de la del profesor Cordero del Campillo, y finalmente también pues, en la inauguración de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid, pronunció la conferencia de apertura el secretario general de esta academia, el profesor Rojo. Entre las condecoraciones, nombramientos y distinciones, cabe destacar que al profesor Antonio Martínez Fernández se le ha reconocido por la Real Academia de Ciencias Nacional de Farmacia, de la que es secretario, con la medalla de oro de esa academia, y además ha sido nombrado el primer presidente de honor de la Sociedad Española de Parasitología. La Asociación Española contra el Cáncer, de la que es presidente el profesor Luis Calabuch y vicepresidente el profesor Rodríguez Ferri, recibió del Ayuntamiento de León la medalla de oro de la ciudad de León. El doctor Bartolomé Rodríguez recibió el premio de investigación científica de la Asociación Nacional de Veterinarios Taurinos. La Asociación Maratón Dog, dedicada al estudio y defensa de la herencia del perro en el mundo y a la concienciación sobre la protección del medio ambiente, entregó al doctor Manuel Rodríguez Pascual el premio Aventura Transhumante en reconocimiento a su labor en el mantenimiento de la transhumancia. La doctora Olga Martínez González ha sido nombrada jefa del Servicio de Evaluación de Riesgos y Procesos de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. El profesor Rodríguez Ferri ha sido pastor mayor de los Montes de Luna este año pasado, y por otra parte el profesor Rojo Vázquez fue nominado y elegido vicepresidente de la Asociación Mundial de Historia de la Veterinaria y presidente de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria. Y finalmente el profesor Suárez Fernández, académico y fundador de nuestra academia, fue reconocido por la RACE, por la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, con la medalla Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo, categoría de oro de personas físicas. Antes de finalizar la lectura de esta memoria del año 22, la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León reconoce y agradece la colaboración de todos los organismos e instituciones que de diferente manera han contribuido al desarrollo de las actividades que han tenido lugar a lo largo de todo el año pasado. De forma especial, como no podía ser de otra manera, a la Universidad de León, a la Junta de Castilla y León, a laboratorios SIVA, a los colegios profesionales, a SACIL y a la ayuda que han prestado
que nos ha prestado el personal de Administración y Servicios de nuestra universidad. Finalmente, informar que de la donación que los herederos del profesor don Santos Ovejero del Agua, a través del presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, ha hecho a nuestra academia, consistente en el despacho del profesor Ovejero del Agua, parte de su biblioteca y un busto que ahora mismo se encuentra instalado en el vestíbulo de la Facultad de Veterinaria de nuestra ciudad. Igualmente, con motivo de la conmemoración del 10º aniversario de la Academia, se recopilaron y editaron y publicaron, claro, los discursos de apertura de curso de los últimos 10 años. Y finalmente se acordó que la fecha de apertura del curso 2023 fuera precisamente hoy, el día 22 de febrero de 2023, y siguiendo el turno de antigüedad le corresponde el discurso al académico del número doctor don José Manuel Martínez Rodríguez. Nada más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Rojo. El siguiente punto en el orden del día tiene que ver con la entrega de premios de la Academia que están subvencionados por el Consejo General de Colegios Veterinarios de Castilla y León y el Colegio Oficial de Veterinarios de León. Por favor, el señor secretario que proceda a la lectura al acta correspondiente de la comisión. Sí, desde aquí lo puedo. Me vuelvo a levantar. Acta del décimo premio del Colegio Oficial de Veterinarios de León, de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. En la reunión de la Comisión Académica de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, Colegio Oficial de Veterinarios de León, celebrada el día 20 de febrero de 2023 en la sede del Colegio Oficial de Veterinarios de León, una vez revisados los trabajos presentados y comprobándose que reúnen los requisitos establecidos en la convocatoria, se acordó por unanimidad declarar desierto el 10º premio del Colegio Oficial de Veterinarios de León de la Academia de Ciencias Veterinarias, correspondiente a la convocatoria 2022. El acta del otro premio, del 10º premio del Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios de Castilla y León y Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, es el siguiente. En la reunión de la Comisión de Evaluación del Premio del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, el día 20 de febrero de 2023, una vez revisados los trabajos presentados, se acordó por unanimidad conceder el 10º premio Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León al trabajo titulado Malaria aviar, una enfermedad que afecta a nuestras aves. Circulación activa de mosquitos en diversos hábitats del suroeste español. Presentado bajo el seudónimo Albeitar y cuyos autores han sido Carlos Morarrubio, Martina Ferragutti, Sergio Magallanes, Daniel Bravo Barriga, Irene Hernández Caballero, Alfonso Marzal y Florentino de López Rebollo. León, 22 de febrero de 2023, el secretario de la Academia. Muchas gracias. Pues vamos a proceder a la entrega del premio y de los diplomas correspondientes a 3 de los representantes de este equipo que nos honran con su visita y que vienen aquí de fronteras. Desde Badajoz, otra parte del lugar. Exactamente. Daniel. Sí. Sergio. Carlos. Bueno, los 3. Ahora, el presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León os hace entrega del premio. Van a hacer una presentación breve del resumen. Muy buenas tardes, excelentísimos y ilustrísimos miembros de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, del Consejo de Colegios de Castilla y León, así como el ilustre Colegio de Veterinarios de León,
académicos, autoridades, señoras y señores. Es para nosotros un verdadero placer y una ilusión venir aquí a recoger un premio, así que en nombre de todos los autores aquí presentes y de los que no han podido venir, muchísimas gracias. Como veterinario que soy, la verdad es que aún es un placer mayor que sea un premio por parte de una institución, ¿no?, de nuestra profesión. La verdad es que estoy muy contento de que las instituciones veterinarias apoyen la ciencia como la apoyan en España. Creo que no hay ninguna otra profesión que dé tantos premios a lo largo de todo nuestro territorio, así que es un gran placer que se apoye y se incentive, ¿no?, la investigación. Nosotros somos jóvenes y la verdad que la investigación en este país sabemos cómo está, y recibir un premio de esta índole pues para nosotros es un impulso, ¿no?, y una ilusión para intentar continuar en esta línea. Así que muchísimas gracias, y le hemos preparado una pequeñita presentación sobre un trabajo que es de índole entomológica. Por lo tanto, creo que aún más creo que debe ser incentivado en la profesión veterinaria. La entomología pues tiene mucha importancia, creo que se ha dejado durante muchos años un poco de lado, así que creo que hay que incentivarlo un poquito en ese aspecto. Y nada, esperemos que les guste y dejo paso a mis compañeros. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a presentar este trabajo que han presentado anteriormente. Dani, ¿pasa? Bueno, no sé si lo saben, pero el animal que más personas mata en el mundo es el mosquito. Había un... A ver si... Sí, vale. El mosquito, como estaba comentando, es el animal que más personas mata en el mundo, más que los leones, más que cualquier otro, incluso por encima del ser humano, el propio ser humano. Esto se debe a que el mosquito es un vector de muchísimas enfermedades transmitidas a través de su saliva. Cuando se alimenta de sangre, los vectores, los parásitos que tiene en su interior pasan a través de la saliva del mosquito a la sangre. Estos mosquitos, en los últimos años, ha habido una gran explosión en cuanto a su distribución, a su abundancia, debido a los cambios del clima, los cambios climáticos. Esto ha provocado que tanto diversidad, abundancia como riqueza de estos individuos, de estos vectores, se amplíe enormemente en regiones donde antes no estaban o que habían estado. De ahí el hecho de que aparezcan enfermedades emergentes, que son enfermedades nuevas, o reemergentes, enfermedades que ya estaban, que están apareciendo nuevamente, como por ejemplo es el caso del virus del Nilo. En este caso, nosotros nos hemos centrado en la malaria. La malaria, como sabéis, es una enfermedad que está haciendo muchísimo daño en países tropicales, que aquí en nuestro país estuvo hasta no hace demasiado tiempo y que de momento no está, pero el vector que la transmite sí que está. Pero nosotros estudiamos la malaria en las aves, que la malaria en las aves dio el primer paso para descubrir cómo se transmitía esta enfermedad entre las personas. Nosotros el estudio que estamos haciendo es un estudio que vemos los mosquitos, es decir, el vector, las aves y el entorno. Extremadura y España en concreto tiene una situación específica de paso de aves migratorias entre África y Europa. Entonces es un punto neurálgico, un punto caliente que se conoce de transmisión de enfermedades. Entonces la idea era pues estudiar tanto, por un lado, los mosquitos transmisores de enfermedades, por otro lado, las aves, y nos habíamos planteado los objetivos estos, que era pues estudiar la diversidad, abundancia y riqueza de los mosquitos de nuestra región, de Extremadura, los parásitos de la malaria, Plasmodium proteus, que son los principales parásitos que transmiten. Por otro lado, las condiciones ambientales que pueden favorecer la aparición de estos patógenos. Y finalmente, pues conocer de qué se alimentan los mosquitos, porque eso nos puede dar una idea de cuáles son estos vectores y qué enfermedades o cuáles son los peligros que nos pueden acarrear. Es decir, si tenemos un mosquito que se alimenta tanto de personas como de otros animales, ahí podemos tener transmisión. Si solamente se alimenta de animales, pues digamos que ese mosquito pues, puede estar más... Es decir, no tenemos tanto peligro con eso. La zona de estudio fue Extremadura, en concreto fue Badajoz, la ciudad de Badajoz y sus alrededores. Estudiamos 4 puntos diferentes, 3 en la ciudad y uno en una zona un poquito más alejada. El estudio se desarrolló desde el mes más o menos de abril hasta octubre del 2020, donde cogimos muestras cada 45 días con trampas específicas que se ponían un mínimo de 15 horas.
Las trampas que usamos fueron la CDC, que es una trampa que tiene como atrayente CO2. El CO2 es el principal atrayente que tienen los mosquitos. Los mosquitos se cree que se atraen a través de que la sangre es más dulce, pero todas estas cosas son, digamos, poco científicas. Realmente lo que atrae a los mosquitos es nuestra respiración. Entonces, una de las formas mejores para atraerlo es el CO2. Otra de las trampas que usamos es una Vigi Sentinel, que son trampas de suelo, también cebadas con CO2. Y por último, la Gravity Trap, que es una trampa que está cebada con una infusión de heno y agua. Esta trampa es muy eficaz para atraer a hembras que quieren depositar sus huevos, porque realmente lo que se les proporciona es un medio donde pueden poner los huevos. Con estas 3 trampas podíamos cubrir un mayor espectro de especies de vectores para su estudio. Las zonas que estudiamos, pues bueno, era una zona de dehesa, una zona cercana a los ríos y todas ellas zonas bastante cerca de la ciudad de Badajoz, lo cual nos daba una idea muy concreta de que lo que encontrábamos realmente estaba circulando cerca de una zona urbana, ¿no? Cada una de las muestras que se cogieron, en total cogimos más de 5.000 mosquitos, fueron procesados uno a uno, identificados bajo lupa, a nivel de especie, se identificaron fechas, se separaron por trampas, por localidad y por fechas, y en total se sacaron 46 pools. Los pools son conjuntos de mosquitos de la misma especie, de la misma trampa, del mismo día y de la misma zona, que se pueden analizar en conjunto, como máximo 25 individuos por cada tubo. Estos individuos se extrajo el ADN de ellos y se hizo mediante PCR anidada ahora la PCR suena mucho, ¿no? Una PCR que nos permitía identificar si eran portadores o no del parásito de la malaria. Aquellas muestras que salieron positivas, mediante secuenciación, se analizó cuál era el linaje que portaban. Pues, bueno, a continuación mi compañero va a explicar los resultados que tuvimos. Bien, respecto a los resultados, como ha dicho Sergio, encontramos en total unos 5.859 mosquitos pertenecientes a 4 géneros. En concreto encontramos 13 especies, las cuales, bueno, 5 del género Aedes, una de Anopheles, 3 de Culiseta y 4 cules. El mosquito más abundante fue Cules pipiens, que supuso un 3/4 partes aproximadas del total de los individuos capturados. 78 de los 406 pools resultaron ser positivos en malaria aviar. De hecho, 6 de estos pools presentaban doble infección y 4 de las hembras que encontramos que se habían alimentado, ¿no? Que estaban infectadas. En total, unas 27 hembras estaban alimentadas. De esas 27, 4 presentaban infección. Ese árbol representa los linajes que encontramos de malaria aviar, 9 para Plasmodium y 7 para Haemoproteus, de los cuales 3 de Haemoproteus representan nuevas descripciones que no dieron coincidencia previa con ninguno que se hubiera subido previamente a las bases de datos. Entonces encontramos 3 nuevos linajes. Sí. Este mapa representa la distribución de estos linajes en la ciudad de Badajoz. Como pueden observar, aunque sea una zona meramente urbana, la presencia de linajes de malaria es bastante importante, ¿no? El primer gráfico de la izquierda representa la abundancia de especies repartidas a lo largo de los meses de estudio, de esos 8 meses, mientras que el de la derecha representa la prevalencia de infección por malaria por mes. Pueden observar cómo durante los meses de verano temprano existe una mayor abundancia de mosquitos y existiendo un pequeño repunte en octubre, a principios del otoño. Esto contrasta bastante con lo que encontramos respecto a la prevalencia de infección, que fue mayor durante el otoño. Respecto a las preferencias hemáticas, esas 27 hembras alimentadas que encontramos, los resultados que obtuvimos a través de realizar esas PCR de digestión fueron que de estas 27, lo que podríamos sacar en claro es que
Las especies del género Culex pipien, sobre todo, presentan un comportamiento oportunista a la hora de alimentarse, ¿no? Pudiendo alimentarse tanto de aves como de mamíferos. En ese sentido, encontramos también los tres ecotipos para Culex pipien, que serían Pipiens pipien, Molestus y también híbridos. Como digo, esta especie y sus correspondientes ecotipos presentan un comportamiento oportunista independientemente alimentándose de aves y mamíferos. Anopheles atroparvus, Culex tayleri, pues son especies mamofílicas, como citadas ya la propia bibliografía, y únicamente se han alimentado de mamíferos, los cuales pues, serían pues, tauros, perros y Homo sapiens humano, ¿no? Respecto a aves, pues encontramos una gran variedad, dependiendo evidentemente del tipo de hábitat, y estoy plenamente seguro de que si se realizan más estudios de este tipo, pues encontraremos una gran diversidad de aves a las que, pues, de las cuales se alimentan, ¿no? Y bueno, pues para concluir, hemos recabado una serie de conclusiones generales, que serían, porque hemos detectado una gran variedad de linajes, lo que indica la amplia diversidad y circulación de moscorídeos en diferentes hábitats de Extremadura. De hecho, existen actualmente en la península ibérica muy pocos estudios que se centren en lo que vienen siendo los vectores propiamente, con lo cual demostramos que pues, este tipo de trabajos no son indispensables, ¿no? De hecho, otra característica de este trabajo es que estos tres nuevos linajes descritos para Hemoproteus están descritos por primera vez en el mundo, lo que informa que, reitero, que son aún necesarios más estudios sobre estos parásitos. Culex pipien es la especie de mayor abundancia y distribución. Su comportamiento oportunista indica que puede jugar un papel fundamental en la transmisión no solo de la malaria, sino de otros patógenos zoonósicos que son importantes para la salud pública. Varias especies de mosquitos podrían estar implicadas en la transmisión de enfermedades que afectan a los humanos, la vida silvestre y el ganado. Estos datos serían bastante importantes y valiosos al permitir la identificación de especies prioritarias para la vigilancia de estos patógenos y el control de vectores en estas zonas concretas. Asimismo, la circulación de patógenos de malaria aviar en zonas urbanas demuestra la necesidad de una colaboración conjunta entre diversas instituciones y profesionales sanitarios bajo esta perspectiva que ya hemos citado, One Health, una salud, para reducir el riesgo de transmisión tanto a aves salvajes como domésticas que pueden ver mermadas pues, sus poblaciones en el medio natural y no tanto. Y por último, pues que las variaciones detectadas en la abundancia de estos vectores puede ser clave para el desarrollo de estrategias de prevención y control de los mismos, y que los periodos del año identificados con las mayores prevalencias de infección pueden determinar los momentos de mayor riesgo de transmisión de estas enfermedades a la vida silvestre. Muchas gracias. Este es el equipo de trabajo, todas las personas que han participado en la elaboración del mismo. Somos pertenecientes a la Universidad de Extremadura y a la Estación Biológica de Doñana, el CSIC. Y bueno, pues dar las gracias también a la Fundación BBVA, que ha sido la que ha permitido la financiación de este proyecto, y como no, pues a la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, al Colegio Oficial de Veterinarios de León y al Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León. De verdad, muchísimas gracias, para nosotros es un placer estar aquí. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, y corresponde al ilustrísimo señor don José Manuel Martínez Gutiérrez, Martínez de Rodríguez, que pronunciará el discurso de apertura de curso. El título: El amor a los libros de un veterinario. Cuando quieras. Excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, ilustrísimos señores miembros de la Junta de Gobierno de esta corporación, ilustrísimas señores e ilustrísimos señores académicos, autoridades, señoras y señores. Tengo la satisfacción de dirigirme a ustedes en nombre de la sección quinta de esta academia, de la cual formo parte, y al que protocolariamente corresponde exponer el discurso de apertura de las tareas de nuestra institución para el año académico 2023. Me siento de tal manera abrumado por la carga que me ha impuesto el destino, que me figuro que solo podré soslayar este trance rindiéndome de antemano a la sabiduría de los que me escuchan y abandonarme confiadamente a vuestra tolerancia. Sobre todo,
me abruma la idea de que en este mismo ambiente flota todavía el espíritu de los grandes maestros desaparecidos. Por tanto, es un honor y un compromiso que exceden en mucho mis capacidades, y espero que vuestra benevolencia disimule mis defectos y los de estas consideraciones acerca de el amor a los libros, ya que en la vida lo esencial está en encontrar en una idea un guía para moverse en medio de la realidad y no en descubrir la esencia de la realidad misma. A nuestro juicio, esto constituye un tema de capital importancia para todos y en particular para nuestra academia. Estamos convencidos de que la insistencia en acabar con la lectura y la desconfianza hacia ella, o peor todavía la resignación de quienes aceptan ser privados de la posibilidad de conocerse y de reconocerse, derivan de esa misma negación de la lectura y constituyen uno de los mayores peligros de nuestros días. Las propuestas de demolición de las referencias del pasado conducen a una drástica reducción de las potencialidades del ser humano, individual y colectivamente. Haremos para ello unas pocas consideraciones desde la situación por la que atraviesa el conocimiento en la actualidad, ya que la historia, tanto como lectura o escritura del pasado, se va haciendo siempre desde el presente. Cuentan que Ptolomeo I, general greco-macedonio al servicio de Alejandro Magno, se convirtió en gobernante de Egipto en el 323 a.C. y transformó el país en un reino helenístico y la ciudad de Alejandría en uno de los centros de la cultura griega. Instaló en Alejandría su propio museo, creando un estilo nuevo que puede ser interpretado como una universidad de académicos y científicos, con sueldo real que se dedicaba tanto a la enseñanza como a la investigación. Fundó la famosa biblioteca de Alejandría y para la ciudad adquiriera fama. Se estima que la biblioteca contaba con más de 500.000 textos en rollos de papiros, un número inmenso si se considera que antes del nacimiento del libro impreso, la Biblioteca Papal de Aviñón contaba con 2.000 volúmenes y esta era considerada la más grande de todo el mundo occidental. Lo cierto es que el rastro de la Biblioteca de Alejandría se perdió para siempre, cumpliendo lo que parece ser el signo de muchas de las grandes bibliotecas, el de perecer víctimas de la violencia, la intolerancia o el infortunio. En cambio, durante los oscuros años de la Edad Media, la actividad principal de las bibliotecas en la penumbra de los sótanos de las abadías consistía en hacer copias y transcribir los manuscritos en un pergamino, a veces de manera muy poco fiel. Los libros escritos a mano sobre pergamino que se difundieron a partir de los siglos III y IV, llamados códices, eran muy costosos, precisamente por el largo proceso de copia, así como por el precio del pergamino y de su tratamiento, pues hacían falta cientos de pieles de oveja o cabra para un solo volumen. Los libros impresos antes del nacimiento de la imprenta se denominaban incunables. Son, sin duda alguna, los libros más bellos, los que han constituido el modelo de composición tipográfica y formal que en esencia han permanecido hasta nuestros días. Además, se puede decir que la imprenta ha sido la primera industria en el sentido moderno de la palabra, puesto que se fundamentaba en la producción en serie de mecanismos intercambiables y, por ende, en la estandarización de la producción. Por ejemplo, la Biblia de 42 líneas de Gutenberg, realizada en 1456, la mezcla, la impresión en serie y la artesanía. Está considerada una obra maestra de la impresión fina artesanal por su tipografía gótica, delicadamente impresa en cada página. En el momento de su creación fue un objeto lo suficientemente hermoso
como para rivalizar con la caligrafía de los monjes de la época. La aproximación a los textos impresos había cambiado profundamente, dando lugar a más acceso a la información, a la discusión y a la crítica generalizada a las autoridades. De hecho, la reforma protestante que provocó la división de la Iglesia Católica se inició en parte gracias a la imprenta, por la rápida distribución de la doctrina del protestantismo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a padres, familiares y amigos pronunciar las frases del tipo «Niño, deja ya el móvil que te vas a volver tonto»? Y cuando dicen «pareces un adicto al teléfono». Son situaciones que parecen de reciente cuño, pero al fin y al cabo la adicción a la tecnología no deja de ser una adicción más, y como tal, humana. La adicción no. Así pues, antaño, cuando alguien sentía pasión desmedida por los libros, sufría una adicción llamada bibliomanía, que evidentemente sigue produciéndose hoy en día. La bibliomanía es un trastorno psicológico que probablemente nos acompaña desde que comenzamos a leer y crear bibliotecas. Sin embargo, no fue popularmente conocido bajo ese nombre hasta 1869, cuando el teólogo bávaro Alois Písler fue nombrado bibliotecario extraordinario en la Biblioteca Pública Imperial de San Petersburgo, una posición prestigiosa acompañada de un no menos importante salario. Pero no fue ese importante puesto el que llevó a Písler a la fama, sino su enfermiza obsesión por los libros. Písler tiene la distinción de haber cometido el mayor robo de libros registrado en una biblioteca europea. Durante el juicio, su defensa trató de mitigar la pena, alegando que el teólogo padecía una condición mental peculiar, una manía no en el sentido legal o médico, sino en el sentido ordinario de una pasión violenta, irresistible e inconquistable. También el reverendo inglés Thomas Dibdin exploró esta neurosis, que él mismo sufría en su libro Bibliomanía. Describe los síntomas de la bibliomanía usando incluso un lenguaje médico, aunque la condición nunca fue clasificada médicamente. De hecho, señala 8 tipos particulares de libros con los que los coleccionistas estaban obsesionados: primeras ediciones, ediciones auténticas, libros impresos en letra gótica, grandes copias en papel, libros con bordes sin cortar, copias ilustradas, copias únicas con encuadernación marroquí o forro de seda y copias impresas en vitela. Según Dibdin, este trastorno alcanzó su apogeo en París y Londres después de la Revolución Francesa, en 1789. Los nobles franceses que no se toparon con un sangriento final huyeron del país y los títulos que conformaban sus lujosas bibliotecas privadas pasaron a engrosar los catálogos de subastas de la época, repletos de libros franceses. Muchos de ellos acabaron en las manos de grandes coleccionistas ingleses como Richard Hebert, que inició su colección en los primeros años del siglo XIX, en la que gastó una fortuna y se estima que poseía al menos 150.000 volúmenes. En cualquier caso, con el tiempo, el término de bibliomanía dejó de ser tan oscuro como lo pintó Dibdin, y según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la bibliomanía es una propensión exagerada a acumular libros. Sin embargo, en otros lugares hay palabras que se refieren a un fenómeno similar. Por ejemplo, en Japón, en 1879, apareció por primera vez la forma impresa la palabra sundoku. Significa comprar libros y acumularlos. Emergieron en la misma época, pero ¿son la bibliomanía y el sundoku equivalentes? No exactamente. De hecho, hay una diferencia clave. Bibliomanía describe una intención de coleccionar libros, mientras que sundoku describe la intención de leer libros. La eventual creación de una colección es accidental. ¿Eres un maestro del sundoku sin saberlo? Ernest Hemingway
Probablemente lo era, dada su costumbre de comprar hasta 200 libros al año. A su muerte, la biblioteca del escritor estadounidense tenía unos 9.000 volúmenes. Quizás la autora británica Virginia Woolf también lo era, por su biblioteca personal de unos 4.000 títulos. Alguien que definitivamente lo fue es el italiano Umberto Eco. Tenía unos 30.000 libros. Quizás tú también lo seas. ¿Tienes el hábito de comprar libros que nunca llegas a leer? Si tu respuesta es afirmativa, quedas declarado culpable. Un libro es una obra compuesta por un conjunto de hojas de papel, pergamino, vitela, etc., manuscritas o impresas, unidas por uno de los lados y normalmente encuadernadas, formando un solo volumen. Los libros, para ser considerados como tales, deben poseer por lo menos 49 páginas. De lo contrario, si posee menos de 48 y más de 5, será tenido por folleto, mientras que si tiene menos de 5, se le considerará hojas sueltas. Actualmente, además, el libro está experimentando una revolución con el paso al formato digital, lo que hoy se conoce como libro electrónico, también conocido como e-book. Es un libro que se encuentra en formato digital. Como tal, es una versión electrónica del libro en papel, con la salvedad de que para ser leído se necesita un dispositivo electrónico, también en su adaptación al formato sonoro cuando se trata de audiolibros. El libro es una extensión de un ser humano, de eso que piensa, que sueña, de manifestar opinión, inconformidad, una celebración o de inventar ese mundo que se quiere vivir o soñar. Un libro para mí es vivir otra vida, además de la mía, con una explosión de emociones, amor, ternura, miedo, odio, incertidumbres. Es viajar y conocer otros lugares y empatizar con otra gente. Volar con la imaginación, es sentir esa intimidad y aislamiento donde solo existe el libro y yo. El libro es una ventana abierta de par en par a la fantasía y el conocimiento. El libro es y ha sido siempre una vida suplementaria, una oportunidad para vivir más allá de lo que la realidad te ofrece. Esa vida puede ser en papel o digital, o convertirse en un audiovisual, pero sigue siendo simplemente muchas más maneras de jugar alrededor de la ficción literaria, de la fantasía, del conocimiento y todo lo que siempre han tenido los libros. Hoy en día esta afección tiene cada día menor incidencia. El motivo: nuestros jóvenes y no tan jóvenes han olvidado que es un libro con hojas, lomos, portadas, etc. No hay que olvidar que este trastorno psicológico no es únicamente amor desmedido por la lectura. Su pasión va más allá. El olor del papel, los lomos, las ilustraciones, el libro se convierte en un objeto de desmedido culto. Para hablar del amor a los libros, me van a permitir que me refiera a Richard de Bari, también conocido por Richard Aungerville, quien fuera sucesivamente guardián del sello real, Lord del Tesoro, obispo de Durham, canciller de Inglaterra, además de hábil diplomático. Es, sin embargo, más conocido por su notable pasión libresca y por ser el autor del Philobiblion, un muy hermoso tratado sobre el amor a los libros, lo que le ha valido para ser considerado, en palabras del filólogo Gonzalo Santoja, el protopríncipe de los bibliófilos. El Philobiblon es una colección de ensayos sobre la adquisición, preservación y organización de libros escritos por el bibliófilo medieval poco antes de su muerte en 1345. Escrito en latín, como era de costumbre,
Se divide en 20 capítulos, cada uno cubriendo un tema diferente relacionado con la recolección de libros. En la obra utiliza el lenguaje del fuego del infierno y la condenación para expresar su devoción por los libros, especialmente los de ciencia e historia. El resultado es maravillosamente entretenido, divertido y en muchos aspectos completamente actual y moderno. Richard de Bary ama los libros como vehículo de cultura y como objetos materiales. De hecho, se vuelve bastante furioso con los estudiantes que comen mientras están encorvados sobre sus libros, dejan que sus narices goteen sobre las páginas, usan trozos de plantas como marcadores y se duermen sobre los libros arrugando sus páginas. Manejan los libros con los dedos aún sucios de la cena, comen en ellos, escriben en los márgenes o rasgan las páginas, sobre todo las que no tienen texto, para utilizarlas con otros fines. Como hombre de religión, considera los libros como fuente de riqueza, justicia y felicidad, considerando el libro, la lectura y la escritura como un bien divino otorgado a los hombres. También alude al valor del libro y las bibliotecas como una riqueza incomparable entre todas las riquezas del mundo. Una biblioteca repleta de sabiduría es más apreciada que todas las riquezas y nada, por muy apetecible que sea, puede compararse. Quizás sea uno de los primeros tratados de biblioteconomía de la historia. Plantea el préstamo a domicilio y el acceso abierto a los libros, pero lo más importante es que sorprendentemente 7 siglos después sus pensamientos sobre el valor del libro sigan siendo acertados. Existen obras literarias que incluyen novelas, poemas, cuentos populares y dramas en diferentes idiomas que han ayudado a transformar el mundo, pero sin lugar a dudas el libro que más influencia ha tenido en el mundo ha sido la Biblia, que es una colección o recopilación de libros sagrados que contienen las historias, doctrinas, códigos y tradiciones que orientan a los cristianos con base a la tradición judía, Antiguo Testamento, y el anuncio del Evangelio, el Nuevo Testamento. El amor es uno de los aspectos más importantes de nuestra vida y está presente en nuestras actuaciones. Sin embargo, solo es un sentimiento espontáneo. El enamoramiento es un estado transitorio, con fecha de caducidad, que se caracteriza por la sensación de fascinación y euforia ante otra persona, objeto de ese amor. Se trata de una sensación muy potente que a nivel cerebral se fundamenta en la activación del sistema límbico, área de las emociones por excelencia y concretamente de una zona que se suele llamar el área de la recompensa, núcleo accumbens. Pero ¿a qué llamamos amor? ¿Es el amor el deseo sexual? ¿Es el algo más? ¿Es lo mismo amar a los padres, a los hijos, a los amigos, a nuestro compañero o compañera, y el amor a nuestro perro, gato, periquito, y el amor a nosotros mismos es solo egoísmo? Dice Platón que el cielo se mueve por amor. ¿Acaso Dante argumentaba como Platón cuando decía que era el amor lo que movía el sol y las estrellas? ¿Es lo mismo el amor a otra persona que amar el trabajo, la patria, y el amor a la justicia, a la ciencia, al arte, y aquello de amar a Dios o el amor de Dios, y el amor a los libros o el amor por los libros? Mirando hacia atrás, creo que mi amor por los libros ha estado siempre ahí, oculto, como eclipsado por la terrible y muy alargada sombra de la imposición. Supongo que por eso, de alguna manera, dando muchos rodeos, al final he llegado al mundo del libro y a la lectura, que era lo que tenía que haber sido desde el principio. Muchos opinan que leer libros para niños, siendo adulto, te permite revivir esas mismas lecturas como cuando las disfrutaste la primera vez en la infancia. Pero, ¿existe realmente un momento para la lectura? ¿Habré perdido, como se pierden los trenes en las estaciones, el momento adecuado para según qué libros de forma irrecuperable? ¿Será por eso por lo que ahora me apasiona esas lecturas que me perdí entonces? No lo sé. Pero, independientemente de cuáles sean las respuestas a estas cuestiones, defiendo con convicción que los adultos
podemos disfrutar de los libros infantiles casi tanto como ellos. Los niños lo imitan todo, es cierto, también la lectura, por eso hay que ponérsela a su alcance. El único y verdadero obstáculo para echar a perder un lector en potencia es empezar la frase con un «tienes que leer». Ricardo Bullón comentaba la conveniencia de entregarse a la lectura con un promedio diario de 2 o 3 libritos. Seguro que han oído más de una vez que el amor por los libros se aprende en casa, al igual que el hábito de leer. Yo leía de niño, sí, tenía que hacerlo, pero no lo disfrutaba. Además, los libros que tenía a mi disposición eran principalmente esos libros bautizados con el gran eufemismo de lecturas de prescripción, es decir, lecturas de obligación, que teníamos que leer para la escuela. Qué maravilloso es leer en la época escolar y con qué impunidad el sistema educativo lo convierte en la mayor de las torturas. Sin embargo, aquí estoy. No solo toda mi vida gira en torno a los libros, sino que con el refugio donde en los días buenos, en los no tan buenos, las cuarentenas y las confinaciones, los he utilizado para volver a disfrutar con las lecturas que no pude apreciar de niño y con las que si fuera niño ahora me encantaría leer. Ahora, muchos años después, leo libros y me encanta hablar de libros. La biblioteca siempre fue mi gran amiga. Me gustaba ver libros y poder disfrutar de la lectura sin tener que comprarlos. Desde mi infancia tuve interés en conocer un poco más el mundo. Leía y releía los libros que nos prestaban en la escuela y compraba alguno que aún a día de hoy guardo con cariño. Desde que aprendí a leer, me gustaba tener siempre algún libro a la hora de acostarme, para perderme entre sus páginas y embarcarme en alguna aventura. Como ha dicho Mario Vargas Llosa, aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Los libros nos animan a vivir, a imaginar, nos disipan de la tristeza y nos reconfortan en la alegría. Como ha escrito José Luis Borges, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Debemos recordar a Aristóteles por su visión anticipada de la existencia de Dios, a Neruda porque tiene muchos versos de amor escritos metafóricamente. He admirado a Einstein por su sabiduría y por la argumentación acertada del futuro de la tecnología en la humanidad. También otros como Kierkegaard, padre del existencialismo, Marx, que junto con Engels es el padre del socialismo científico, comunismo moderno, marxismo y materialismo histórico. No se identificó inicialmente con la injusticia a los obreros, pero que, como sorprendría George Orwell, terminó siendo una utopía. No es tan importante dónde y cómo se aprende el amor por los libros. Lo que cuenta es que ese amor llegue y se disfrute. Y se aprende en casa, estupendo. Si no, se puede aprender en el colegio, la biblioteca, incluso, porque no, puede ser que sea un sentimiento hacia los libros sea innato, nos venga de dentro. Los libros son la forma de diálogo más poderosa entre personas y entre generaciones. Es indispensable proteger esta forma singular de diálogo. El hábito de la lectura despierta poco a poco una avidez por saber, creando la urgente necesidad de entablar un diálogo íntimo con el propio pensamiento. No hay diálogo más verdadero que el entablado contigo mismo, dijo Unamuno en su ensayo sobre la soledad. Cuando se argumenta que el e-book acabará como libro convencional, se olvida que este no es solo contenido, sino también su valor y riqueza está en el continente. No solo importa lo que dice, sino dónde y cómo lo dice. Pensar que la televisión o Internet no han acabado con el libro y lo hará una copia sin aroma de él es simplemente porque no se ama con la pasión que se merece a este maravilloso objeto, el libro. La experiencia de leer no depende del medio, sino de la esencia que se encuentra en la lectura, pero también considero que nunca sustituirá al viejo tomo de tapa rústica de un apasionado lector con cientos de post-it que marcan todo aquello que una vez le emocionó.
Quien ama los libros lo sabe. Sabe también que encontrar una edición Príncipe del Paraíso Perdido de John Milton puede producir una más satisfacción que su lectura. Fantasear pensando en las manos que tocaron el ejemplar del libro de la Albitería de Francisco de la Reina, editado en Astorga y en 1547 en casa de Agustín de Paz, estremece pensar también cuántas brujas fueron ajusticiadas debido a la utilización del más famoso de todos los libros sobre brujería, Maelus Maleficarum, el martillo de los brujos, que fue escrito en 1486 por 2 monjes dominicos, o poder soñar con encontrar algún día en una librería de viejo entre cómics de Tintín y novelas de Corín Tellado una edición del sueño de Polífilo, obra de Francesco Colonna de 1467. O tropezar con el sinodal de Aguilafuente, que tiene el honor de ser considerado el primer libro impreso en España, en 1472 en Segovia, o acariciar el primer libro literario impreso en España en 1474 en Valencia, Trobes en la Ors de la Verge María, libro compuesto por un total de 45 poemas, o disfrutar del primer libro con ilustraciones impreso en España, para lo que tenemos que viajar a Sevilla, donde en 1480 se imprimió el Fasciculus Temporum del holandés Werner Rollemink. En realidad, existe un amor físico a los libros muy diferente del amor intelectual por la lectura. Como señala Julio Ramón Ribeiro, por lo general, el gran lector no ama los libros, así como el don Juan no ama a las mujeres. El gran lector coge los libros conforme caen en sus manos, los usa y los olvida. El amante de los libros, en cambio, los ama en sí mismos, como cuerpos independientes y vivos, como conjunto de páginas impresas que es necesario no solamente leer, sino palpar, alinear en un estante, incorporar al patrimonio material, con el mismo derecho que al bagaje del espíritu. Hay libros que por su insolente belleza intimidan, su forro de piel, el oro que recarga su superficie, nos indican de inmediato que debe tratarse de un libro caro, de un libro incómodo y difícil de usar, el cual no podemos, por ejemplo, poner en la mesa de un restaurante sin que corra el peligro de mancharse. Un libro, para ser amado, necesita poseer otras y más delicadas cualidades. Necesita, en realidad, un mínimo de decoro, de gusto, de misterio, de proporción, en suma, aquellas cualidades que podemos exigir discretamente en una mujer. Cuando un libro antiguo cae en tus manos, cada nota, cada mancha, cada letra, te hace pensar quién lo tuvo, quién lo guardó, quién lo leyó, e incluso una mancha en forma de cuadrado y un número recortado puede iniciar una aventura, la de la investigación. Así, una de las más bellas manías que los bibliófilos antiguos tenían era la de ubicar en cada libro que les pertenecía un ex libris, que identificara e indicara que ese libro era suyo. El amor a los libros se vio favorablemente influenciado con nuestra participación en la Biblia, en la edición facsimilar de la Codex Biblicus Legionenses, Biblia visigótico-mozárabe de San Isidoro de León, firmada por Sancho y Florencia en el año 960. También estimuló nuestro amor por los libros cuando en el año 2000 fue declarado por la UNESCO Año Mundial de las Matemáticas, y con la colección Fénix rescatamos de los estantes algunos libros antiguos de matemáticas como modesta contribución a la celebración de tal evento. Igualmente debemos mencionar nuestra contribución a la celebración en el 2002 del 150 aniversario de la Facultad de Veterinaria de León, creada en 1852 como Escuela Subalterna de Veterinaria. La conmemoración de tal efemérides nos brindó la oportunidad de presentar la colección Quirón, con la que rescatamos del olvido y de los estantes
obras antiguas relacionadas con la profesión veterinaria, tan ignorada en multitud de ocasiones. Asimismo, estimuló nuestro amor por los libros la colección de obras facsimilar realizadas en la Universidad de León en un periodo de 10 años en la que se rescataron algunos incunables herbarios, libros raros, entre los que podemos destacar el Herbario Médico Medieval de la Real Colegiata de San Isidoro de León, Macer Floridus. El cosmólogo Carl Sagan dijo alguna vez: un libro es la prueba de que los humanos son capaces de crear magia. Es un objeto plano, hecho de un árbol con partes flexibles, donde se encuentran impresos muchos garabatos negros y curiosos, pero basta que se le dé un vistazo para penetrar en la mente de otra persona, tal vez de alguien que lleva muerto miles de años. El amante de los libros no aspira solamente a la lectura, sino a la propiedad, y esta propiedad necesita observar todas las solemnidades, cumplir todos los ritos que la hagan incontestable. El verdadero amante de los libros no tolera que el expendedor se los envuelva. Necesita llevarlos desnudos en sus manos, irlos hojeando por el camino, y lo irá leyendo progresivamente con vehemencia, con sobresalto, como se ama a una novia conforme se la va descubriendo. Y solamente así, después de haberlo hecho viajar en autobús, después de haberse introducido con él a la cama, podrá decir que lo ha leído, que ese libro que lo ha poseído, que lo ha amado. Un libro leído y amado es un bien irreemplazable. Cada libro es como una amistad, con todas sus grandezas y sus miserias, sus disputas y sus reconciliaciones, sus diálogos y sus silencios. Al releer un libro, el amante irá reconociendo sus horas perdidas, sus viejos entusiasmos, sus dudas inútiles. El amor a los libros, como toda pasión violenta, está sujeto a una serie de arbitrariedades, a menudo por atención al formato, es decir, al continente, se es injusto con el contenido. Algunos sufren de bibliofilia, el amor desaforado por los libros. Los coleccionan, los almacenan en inmensas bibliotecas, persiguen de forma enfermiza incunables, ejemplares raros o primeras ediciones durante años en librerías de viejo escondidas por toda la faz del planeta. A la inversa, otros sufren de bibliofobia. Es una fobia y por tanto un miedo irracional a un estímulo fóbico, en este caso a los libros y la lectura. La biblioclastia o destrucción de libros en hogueras, por ejemplo, quema de libros por los nazis en Alemania en 1933. En la plaza de la Universidad de Heidelberg existe una referencia a la quema de estos libros en la que señala: lo que se ha publicado una vez pertenece a la humanidad, nadie tiene el derecho a destruirlo. El incendio voluntario de estos es denominado pulsión biblioclástica. Desde los inicios de la civilización, los hombres han buscado de forma de imponer sus ideas sobre otros, por lo que los libros han sido objeto de esa pulsión biblioclástica durante toda la historia de la humanidad. Hay muchos que caen irremisiblemente en la bibliocleptomanía, el robo de libros, tanto en librerías grandes, superficies o casas de amigos. ¿Cuántos libros prestados de buena fe no llegan a ser devueltos? Hay libros que son para leer y conservar. Los hay que son merecedores de exposiciones. También están los que gustan leer y releer, los que son de mesilla de noche, los compañeros de viaje en tren y metro, los que son recuerdos de infancia o de juventud, los que te hacen descubrir otros lugares y otras culturas, antiguas o contemporáneas. También los que se compran por recomendaciones de otros y no se terminan de leer, los que se compran de segunda o tercera mano, los que se cogen prestados en bibliotecas, los libros del book crossing, que es la práctica de dejar libros en lugares públicos para que los recojan otros lectores que después harán lo mismo. Por último, hemos llegado a los libros electrónicos, y todo cambiará o no, pero ¿sustituirá el libro digital al libro de papel en el inmediato futuro?
Los libros electrónicos forman parte ineludible del futuro, pues permiten guardar cientos de títulos y resultan socialmente responsables por el ahorro de tinta y de papel. Pero quienes crecieron con el libro de papel lo preferirán al libro digital. El libro, como soporte indispensable para la inquietud humana, es una herramienta imprescindible dentro de las culturas, muchas nacidas y apoyadas a lo largo de los siglos. El libro puede ser necesidad, placer e incluso capricho. Dice Umberto Eco, el libro ha superado la prueba del tiempo. Quizá evolucionen unos sus componentes, quizá sus páginas dejen de ser de papel, pero seguirá siendo lo que es. La mejor forma de amar los libros es conservarlos. Nuestra biblioteca, siempre incompleta, pasará tras nuestra corta estancia en este mundo a nuestros sucesores. En algunos casos la retendrán y quizás la quieran tanto como nosotros, pero en otros casos la venderán y ésta se dispersará. A manera de resumen, podemos decir que nuestros libros antiguos deben ser tratados con todo el mimo en su manejo, evitando en lo posible su deterioro, delicadeza al abrirlo, no extraerlo por el lomo, tener las manos libres de agentes contaminantes como el sudor, etc. Además, cuanto más seco sea el ambiente de nuestra biblioteca y menor su temperatura, mejor. El polvo debe ser limpiado con delicadeza y los libros deben de ser periódicamente abiertos y ventilados. El agente más destructivo de este material es el biodeterioro, que engloba desde las bacterias y hongos hasta el mismo ser humano, que desgraciadamente es el agente biológico que causa más daño. Así, algunas especies han podido adaptarse a consumir recursos tan pobres en alimento como el papel, con lo que se ha convertido en temibles plagas de archivos y bibliotecas. Es cierto que las especies de insectos bibliófagos son escasas, pero esas pocas especies pueden resultar eficaces destructoras de tesoros patrimoniales si no se presta la debida atención. Es casi imposible acabar con agentes como hongos o esporas, pero sí podemos atacar a las polillas, la carcoma, las cucarachas, el pececillo de plata, el propio libro o las termitas. Los plaguicidas han demostrado ser un mal remedio contra ellos, ya que también atacan a nuestros libros. Hoy en día se atacan con modernos medios como ultrasonidos, congelación, calentamiento, etc. Los fondos y las colecciones de libros se componen de materiales muy diversos que responden de manera muy distinta a los cambios de ambiente. Papel, pergamino, adhesivos, broches metálicos. Desde luego, el mejor ambiente es aquel en el que predomine el frío. La humedad relativa es un dato muy a tener en cuenta. Es deseable la horquilla entre el 30 y el 50%. La luz es el fenómeno más pernicioso. El daño es fácilmente apreciable, provocando cambios de color, ya sea por su tonalidad amarillenta o oscura, que es lo que se conoce como degradación fotoquímica. Estoy muy preocupado por la escasa afición a la lectura de nuestros jóvenes, en realidad de jóvenes y de adultos, pero especialmente de los jóvenes, porque creo que una juventud que da la espalda a los libros es menos libre, menos inteligente y menos esforzada que una juventud que ama la lectura. Más libros, más libres, más libros, más comprensión del mundo, más libros, más reflexión y más compromiso con la mejora de la sociedad en que vivimos. ¿Qué está pasando? Porque es evidente que algo les está pasando a los jóvenes y algo nos está pasando a los educadores, tanto en las casas como en las escuelas. Reflexionando sobre las causas de estas inquietudes, de esta inquietante desafección y sin grandes pretensiones, se me ocurren las siguientes. Leer supone un poco más de esfuerzo que encender la televisión, ver una serie o una película. Solo requiere pulsar un botón del mando a distancia. El uso del móvil absorbe un tiempo, una atención y unas energías que dejan poco espacio para otras actividades.
por importantes que sean. Leer exige una concentración. No se puede estar leyendo y haciendo otras cosas, como sucede en el caso de la televisión. La aceleración de los tiempos, las prisas, los planes encadenados dejan poco espacio para el reposo que requiere la lectura de un buen libro. Aunque no se puede leer en todos los lugares, es cierto que la concentración exige la lectura, requiere espacios llenos de silencio y de paz. El ruido es enemigo de la lectura. No hay silencio en las casas, en los lugares de encuentro juvenil, y para leer hace falta silencio. La información a través de las redes intensifica las relaciones sociales, pero simultáneamente incrementa el aislamiento. La comunicación en red constituye, entre otras cosas, la invisibilidad del poder y a la vez la erosión profunda de los rígidos esquemas en todos los órdenes. El ocio y la cultura no debe convertirse en mero entretenimiento. Debe poner en valor la escuela y a los educadores. Deben ayudar a constituir una sociedad que tenga como referente a los sabios, únicos garantes del buen uso y práctica del conocimiento del tiempo. Es el gozar y no el poseer lo que nos hace felices, decía Montaigne. Así todo, me he puesto a prueba su tolerancia. Y ahora, al término de mi viaje, si me preguntaran cuál es el valor de esta lectura y qué promesas encierra, puedo contestar con estas sencillas palabras de Emerson. El hombre siente alivio y satisfacción cuando pone todo su corazón en su obra y la ejecuta lo mejor que sabe. Permítanme que cierre mi discurso con la esperanza de que estas vacunas que nos están administrando ahora para prevenir con la COVID-19 puedan añadir una nueva proteína capaz de despertar el amor a los libros. De esa forma salvarán el cuerpo del contagio y la mente de la ignorancia. He dicho. Muy bien. Permítame, para finalizar, pronunciar unas breves palabras que tienen el propósito de funcionar como clausura de este acto. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ilustrísimos señoras y señores académicos, señoras y señores, queridos amigos, nuestros ilustres invitados, la señora decana de la Facultad de Veterinaria, el señor presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, el señor jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, señor comandante de la Guardia Civil, y nuestros nuevos amigos, don Daniel, don Carlos y don Sergio, que han realizado un largo viaje para recoger un merecido premio, y espero que lleguen de vuelta también como han llegado de ida. Bien, con 2022 cerramos el primer decenio en la reciente historia de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. A la vez, después de 3 años de pandemia, parece que las aguas vuelven, o casi, a sus niveles iniciales, aunque aún se dejan notar sus efectos desastrosos. En relación con esta experiencia, deberíamos haber aprendido hasta qué punto los hombres somos frágiles cuando las fuerzas de la naturaleza exhiben su poder, pero no solo en el caso de enfermedades, que en las últimas semanas tenemos ejemplo de lo amplio que puede ser su arsenal y repertorio, sea en forma de incendios, inundaciones o terremotos, solo por citar algunos ejemplos notables. No son pocas las voces que en lo primero, me refiero a las pandemias originadas por enfermedades infecciosas, alertan de la espera de otras posibles etiologías que podrían transformarse en nuevos motivos de incertidumbre, como es el caso de la gripe, las enfermedades transmitidas por vectores, las transmitidas por alimentos o las resistencias a los antimicrobianos por parte de muchas bacterias patógenas. Vale la pena, por ello,
estar siempre preparados en la prevención de estas eventualidades que al final se saldan directamente con miles o millones de víctimas mortales, a la vez que indirectamente con más pobreza, desigualdad y desolación. Es fundamental considerar que no existe mejor recurso para su control que la prevención organizada y asentada en bases científicas. Las ciencias veterinarias representan una parte fundamental de la ciencia de la prevención o de la medicina preventiva, pues no solo se ocupan de los agentes que causan enfermedades en los animales, los mismos que en un 60% causan enfermedades en el hombre, valores que llegan al 75% si se trata de enfermedades epidémicas emergentes, donde están las causas de las pandemias, sino que los animales y con ello la ciencia que se ocupa de ellos en todos los aspectos demuestra su importancia decisiva. Lo estamos viendo ahora con las imágenes de perros en la localización de personas sepultadas vivas en los terremotos de Turquía y Siria, pero también en la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad social, y siempre colaborando con otras profesiones en ese paradigma que se ha dado llamar enfoque o estrategia One Health, una sola salud. En fin, lo triste sería que nos olvidáramos pronto de lo que recién hemos pasado, aunque no totalmente, y que nuevamente nos sorprendan otra vez sobresaltos nuevos, o que, como ha sucedido esta vez, contar con la ciencia veterinaria haya sido una situación marginal, por no decir excluida o excluyente. El señor secretario nos ha ilustrado con las actividades más importantes realizadas en el seno de la Academia a lo largo de 2022, igual que la proyección de algunos de sus miembros en el ámbito de la ciencia y de la cultura, colaborando en hacer una sociedad cada vez más justa, solidaria y honorable. Como habrán podido comprobar, nos proyectamos en muchos de los campos de actualidad científica o social, tratando de plantear iniciativas que eleven nuestra cultura y que ofrezcan respuestas a los interrogantes que plantea la vida en comunidad. Terminamos el primer decenio, decíamos, y enfilamos el segundo. Y lo hacemos con la misma ilusión que el primer día, aunque nuestros recursos sigan siendo muy limitados y continuemos rogando a la Junta de Castilla y León, nuestro patrón, que asuma en la medida de lo posible una línea de presupuesto oficial para las academias culturales de su competencia. Se cumplirán este año 11 de la presentación pública de la Academia, 12 desde su aprobación. Lo hacemos con el firme propósito de cerrar por primera vez la nómina de académicos de número repartidos en las diferentes secciones que componen la Academia y de seguir incrementando la lista de académicos correspondientes, cerrando también las tomas de posesión pendientes después del último acuerdo de dotación de plazas de unas y de otras. En la actualidad, ya lo dijo el señor secretario en su memoria, faltan por tomar posesión después de ese acuerdo un total de 2 académicos correspondientes y 3 académicos de número, en la actualidad electos, todos ellos ya con fechas programadas para cerrar estos actos antes del verano. Por otra parte, como consecuencia de la pandemia, principalmente se retrasaron 2 obituarios de homenaje póstumo a 2 académicos fallecidos en 2020 por distintas causas, incluida la propia pandemia. Los excelentísimos señores don Miguel Cordero del Campillo y don Paulino Díez Gómez. El primero fue académico de honor que tomó posesión en la primera propuesta realizada en 2013, mientras que el doctor Díez Gómez formó parte de los 9 académicos fundadores. Ambos actos solemnes también tienen fecha programada, el 22 de marzo el primero y el 19 o 26 de abril el segundo, y en ellos intervendrán, como es habitual, diferentes miembros de la Academia. Se han programado igualmente, aunque todavía no se han cerrado todas las fechas, más de 6 conferencias sobre distintos temas de actualidad e interés social, a los que se sumarán sin duda algunos otros eventos en forma de talleres o de mesas redondas o seminarios, siempre con el mismo perfil de actualidad e interés que viene siendo habitual en este tipo de acontecimientos. La celebración de la jornada sanitaria, con participación de las Reales Academias de Medicina de Valladolid y Salamanca, además de las Academias de Farmacia y Ciencias Veterinarias de Castilla y León, que ya tiene tras de sí una historia de celebraciones y que este año cumple su 10ª edición,
será organizada por la Real Academia de Medicina de Salamanca en la sede habitual de la Universidad Charri, pero a fecha de hoy aún no tenemos noticia de cuál será el lema general de la misma, ni de su fecha de celebración o de los participantes que representen a las 4 academias sanitarias. Aunque la propuesta corresponde a la academia que organiza el acto, todos los temas que se proponen tienen interés sanitario común, versando sobre algún campo de actualidad y de proyección transversal que permite la participación de todas las academias. Este año se celebrará también la 7ª Conferencia de Academias de Ciencias Veterinarias de España, que tendrá lugar en la capital murciana, siendo la Academia de Ciencias Veterinarias de la región de Murcia la encargada de organizar el evento, con la coordinación de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, que nos une al resto de reales academias y de academias de ciencias veterinarias, regionales o autonómicas. Las fechas que se nos han anunciado van del 26 al 28 de octubre del presente año, aunque todavía se desconocen más detalles de la temática a tratar y del programa, que por los indicios parece que tendrá alguna relación con el agua y o el mar. No quisiera terminar sin agradecer y felicitar al ilustrísimo señor don José Manuel Martínez Rodríguez por el discurso que acaba de pronunciar, que traslada un sentimiento personal bien conocido de todos por su afición, en algún tiempo casi profesionalizada en el ámbito de la cultura impresa, en la que se identifica una de las razones de ser de esta academia y que a diario nos esforzamos todos por aportar algo nuevo. Nos ha parecido un trabajo original y excelente, con aportaciones personales y enseñanzas llenas de sentido y cariño por el mundo de los libros, que al gran público nos facilita la complejidad de su comprensión, más allá de su contenido, formato o presentación. Una decisión de la Junta de Gobierno de la Academia hace que a partir de este año todos los discursos se entregarán en el acto de apertura, como habrán podido comprobar. Igualmente felicitamos a los señores premiados con el premio de la Academia del Consejo de Colegios Oficiales de Veterinarios de Castilla y León, habiéndose declarado desierto por incumplimiento de las bases el del Colegio Oficial de Veterinarios de León. Ambos nos vienen acompañando a lo largo de nuestra existencia desde la primera edición hasta la fecha, a la vez que agradecemos la colaboración de sus mentores, el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León y del Colegio Oficial de Veterinarios, por su mecenazgo imprescindible. Nuestro agradecimiento, por último, a la Universidad de León, que nos sigue honrando con la ubicación de esta sede de la Academia y otras facilidades muchas, además a la Facultad de Veterinaria, al Colegio Oficial de Veterinarios de León y a todas las entidades públicas y privadas. Se ha enunciado el caso del Laboratorio SIVA, que también nos acompaña desde el principio, que nos han ayudado en las actividades del año que cerramos y a las que solicitamos lo sigan haciendo para el año que recién acabamos de comenzar. Desde aquí agradecemos también públicamente al Ayuntamiento de León el haber honrado a esta academia con la designación de 2 calles próximas al campus de Vegazana con los nombres de los que fueran 2 de nuestros queridos académicos de honor, los excelentísimos señores don Miguel Cordero del Campillo y don Luis García Zurdo. Y ahora, para finalizar, en nombre del señor presidente de la Junta de Castilla y León, declaramos inaugurado el curso 2023 de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Muchas gracias. Y una nota adicional, como suele ser habitual, el acto de apertura de curso es tal vez el más importante de la vida académica de nuestra academia a lo largo de todo el año. Eso quiere decir que nos honramos en invitarles a ustedes a un pequeño refrigerio en el lugar habitual, a pocos pasos de aquí, donde podamos degustar de los principios gastronómicos de nuestra provincia, que lo son también de nuestra comunidad autónoma. Así que están ustedes invitados todos. Muchas gracias.